Muy bien, en este vídeo vamos a ver algunos conceptos necesarios para entender el producto vectorial en la física de segundo de bachillerato, porque desgraciadamente la matemática y la física de segundo de bachillerato no van al mismo ritmo. Entonces, mientras que en física se están viendo vectores, en matemáticas quedan al menos 2 trimestres para verlo. Entonces voy a dar algunas pinceladas. No es todo lo que se tiene que saber sobre producto vectorial, pero espero que lo entendáis un poquito mejor. Bien, el producto vectorial de dos vectores se puede representar con una X, con el aspa de la multiplicación, y nos va a dar como resultado un vector. ¿Vale? Entonces, habíamos visto que en el producto escalar nos daba un número. Sin embargo, el producto escalar de u por v es un vector. Para calcularlo, nosotros vamos a tener que utilizar determinantes, que es posible que tampoco los hayáis visto todavía. Depende del instituto, del colegio, cómo lo esté organizando. Y para ver los determinantes, hace falta entonces ver antes un poco sobre las matrices. Entonces vamos a dar algunas ideas sobre estos conceptos. ¿Vale? Primero vamos a ver el concepto de matriz. ¿Una matriz qué es? Una matriz es una tabla de números reales que se denominan elementos dispuestos en filas y columnas. No os preocupéis que lo voy a escribir, ¿vale? Es una tabla de números ordenada, por supuesto. No hay nada más ordenado. De números reales. Es decir, no solo enteros, pueden ser fracciones, ¿vale? Pueden ser decimales, mejor fracciones, que quedan más bonito. Denominados elementos y que están dispuestos en filas y columnas. Perdonad que escriba tan despacito, pero es que si no mi letra no se entiende. Bueno, en filas y columnas, ¿vale? Una matriz que tiene m filas y n columnas se escribe m por n. Y esto es lo que nos está indicando el orden o dimensión de la matriz. Es decir, una matriz con m columnas, m filas y n columnas se dice que tiene de orden o dimensión m por n. Y es muy importante. Por ejemplo, una matriz sería, por ejemplo, 2, 3, 5, 4, 0 y menos 1. Estas son las filas. Y estas son las columnas. En este caso, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos
perdón, 2 filas y 1, 2, 3, tenemos 3 columnas. Por lo tanto, su orden o dimensión es 2 por 3. Simplemente es eso una matriz. Una matriz es una tabla ordenada de números reales. No tiene que haber ninguna relación entre ellos. Se denominan elementos y están dispuestos en filas y columnas. Y cuando tenemos m filas y n columnas, el orden es m por n. ¿Vale? Muy bien. Nos encontramos muchos tipos de matrices. Voy a seguir escribiendo en la siguiente pantalla con vuestro permiso. Mirad, tenemos por ejemplo 1, 2, 3, que sería la matriz columna, porque es una columna. Tenemos por ejemplo 3, 4, 5, me lo estoy así un poco inventando, que sería la matriz fila. Pero también tenemos una muy interesante, que es la matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número, matriz cuadrada, mismo número de filas y columnas. Mismo número de filas y columnas. En este caso, no decimos que sea el orden 2 por 2, sino que decimos que el orden es 2. ¿Vale? En vez de decir 2 por 2, para no repetirnos, pues decimos que el orden es 2. O por ejemplo, podemos tener 1, 3, 5, 0, menos 2, 1, 2, 4, 7. Pues esto sería una matriz cuadrada. Tenemos el mismo número de filas y de columnas. Tenemos 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 columnas. Y es una matriz cuadrada de orden 3. No decimos 3 por 3. Bueno, se puede decir 3 por 3, pero normalmente diremos que tiene de orden 3. Muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos lo básico de las matrices. Y vamos a ver ahora lo que son los determinantes. Por supuesto quedan las operaciones entre matrices, quedan un montón de cosas que veréis en matemáticas que son sencillitas, la verdad. Poquito a poco se vaya haciendo los ejercicios que os mandan, estudiando la teoría. Veréis que las matrices es un concepto bastante sencillo, ¿vale? Pero aquí he dado algunas pinceladas. Ya tenemos la matriz cuadrada, que es lo que a mí me interesa, y ahora vamos a ver los determinantes. Para ello voy a pasar a otra pantalla con vuestro permiso y vamos a ver determinante. ¿Qué es eso de un determinante? Bueno, es muy importante la matriz cuadrada para el determinante. Dada una, voy a escribirlo, ¿vale? Dada una matriz cuadrada, de orden n, hemos visto, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 10, lo que queráis, se le puede asociar un número. Un número real, un número.
Y ese número real se le llama determinante de esa matriz. ¿En qué consiste? Pues consiste en una serie de operaciones que nos van a dar un número, ¿vale? Vamos a verlo poquito a poco, no os agobiéis. Primero vamos a ver una matriz A de orden 1. Pues si A es una matriz que solamente tiene de elemento el 3, pues su determinante es muy sencillito, es 3. Si tenemos una matriz cuadrada, pero ya de orden 2, por ejemplo, 2, 1, 3, 5. Determinante se puede escribir determinante de A o una forma más corta que es poner A, que es la matriz, de esta manera. La ponemos, fijaros, las matrices van entre paréntesis. Los determinantes van en líneas rectas. 2, 1, 3, 5. Es lo mismo, pero en vez de estar entre paréntesis, está entre estas líneas verticales rectas y consiste en multiplicar de la siguiente manera. Hacemos 2 por 5 y después hacemos 1 por 3. 2 por 5 menos 1 por 3. Y esto es igual a 10 menos 3, que es igual a 7. Hemos multiplicado en diagonal y luego se ha restado. Venga, otro ejemplo. Una matriz cuadrada de la forma 3, 1, menos 2, 0. Pues determinante de A, o bien determinante de A puesto de esta manera, escribimos lo mismo entre líneas verticales y es igual a 3 por 0. Cuando hay signos negativos me gusta poner paréntesis para no tener confusiones. Menos 2 por 1, 3 por 0, 0, menos 2, que es igual a 2. ¿Vale? En el caso de 2, de una matriz de orden 2, su determinante es sencilla. Se multiplican los elementos de forma diagonal y después vemos que se restan, ¿vale? Se restan y me da como resultado un número. Digamos que el determinante es una operación que se realiza sobre la matriz y que me da un número, ¿vale? Un número real. Cuando tenemos ya matrices de orden 3, los determinantes siguen una regla que es la regla de Sarrus. Se realizan mediante la regla de Sarrus. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer en la siguiente pantalla para verlo con más claridad. Vamos a ver. Si A es igual a 1, bueno, voy a poner el paréntesis un poquito más grande, ¿verdad? 1, 5, 8, menos 2, 4, 1 y 3, 6, 0. Por ejemplo, no importan los números. Entonces, el determinante de A, o sea, A
es igual a 1 menos 2, 3, 5, 4, 6, 8, 1, 0. Bien. Y ahora aplicamos la regla de Sarrus. Voy a intentar que sea lo más clara posible, ¿vale? Fijaros en ese cuadrado que tenemos de 3 elementos, de 3 filas por 3 columnas, perdón, que son 9 elementos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 1 por 4 por 0. Fijaros, menos 2 por 6 por 8. Es como si saltáramos el 4. Menos 2 por 6 por 8. Y 5 por 1 por 3. Repito, ponemos la diagonal principal, que es esta, y hacemos 1 por 4 por 0. Después, menos 2 por 6 y lo multiplicamos por 8. Y luego 5 por 1 y lo multiplicamos por 3. ¿Vale? Ahora voy a tener que volver a escribirlo. Bien, entonces este sería la primera del conjunto de operaciones. Y restando, voy a borrar porque si no esto puede liaros. Tenemos 1 menos 2, 3, 5, 4, 6, 8 menos 1, 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la diagonal, que no es la principal, es la secundaria. Luego la paralela, menos 1 por 6 multiplicado por 1. Y 5 por menos 2 multiplicado por 0. ¿Vale? Voy a ponerlo un poco más bonito. Es decir, 8 por 4 por 3. Tenemos 5 menos 2 por 0. ¿Vale? Todo lo que está en verde se está multiplicando. No voy a poner más líneas para no confundiros. Y también vamos a hacer menos 1 por 6 multiplicado por 1. ¿Vale? Los que están en rosa se multiplican. 8 por 4 por 3. Los que están en verde se multiplican. 5 por menos 2 por 0. Los que están en moraditos se multiplican. Menos 1 por 6 por 1. Al principio es un poquito extraño, os puede costar un poquito, hay que practicar, pero luego lo haréis con los ojos cerrados, de verdad. Este será el ejercicio de selectividad que haréis del tirón, porque es lo más sencillo. Pero claro, tenéis que acostumbraros. Y al principio es un poquito raro. Paréntesis, me gusta poner paréntesis. Vamos a hacer esto primero. 1 por 4 por 0. Los rositas juntos. Más los verdes juntos. Menos 2 por 6 por 8. Y los moraditos juntos. 5 por 3 por 1. Y restamos. Los rositas juntos. 8 por 4 por 3. Los verdes juntos, más 5 por menos 2. Ay, que me quepa, por favor. Y los moraditos juntos, más
1 por 6 por menos 1. Bueno, ha cabido ahí un poquito estrecho, un poquito justito. 1 por 4 por 0, 0. Luego tenemos menos 2 por 6 por 8, en la calculadora lógicamente, porque si no esto es muy grande, menos 96, 5 por 3, 15, y le restamos 8 por 4 por 3, que es 96, más 0 menos 6. 1 por 6, 6 por menos 1, menos 1. Y esto es igual a menos 111 menos 102, que es igual a menos 213. ¿Vale? Esto ya con la calculadora, y por supuesto yo os recomiendo siempre poner entre paréntesis y con un signo menos en medio. ¿Vale? Muy bien. Esta es la regla de Sarro. La regla de Sarro, bueno, vamos a hacer otro porque quiero que os quede claro. Voy a pasar a otra pantalla y quiero que os quede lo más claro posible. ¿Vale? Vamos a coger otra matriz 3×3. Vamos a ver si la matriz A es 2, 3, 0, 0 menos 1, 5, 6, 2, 3. Pues vamos a ponerlo. Regla de Sarros. Primero ponemos la diagonal principal, que se multiplica. Está en rosita, los rositas juntos se multiplican. Después tenemos los verdes, por ejemplo, el 3, el 5, que es paralelo a la diagonal, veis que es paralelo, y pega un saltito al 6. Se multiplica 3 por 5 por 6. Y luego vamos a poner en moradito 0, 2 y aquí un 0. Me encantan los ceros, dan unos resultados muy sencillos, ¿vale? Entonces se multiplican 0 por 2 por 0. Los rositas todos juntos, los verdes se multiplican entre sí, los moraditos entre sí. Fijaros que 2, 1, 3 en la diagonal principal, que 3, 5 es paralelo a la diagonal principal y luego pega un salto al 6. 0, 2 a su vez también es paralelo a la diagonal principal y pasa al 0. Y ahora restamos una resta bien grande y ponemos la diagonal secundaria, ¿vale? Ponemos en rosita, se multiplican los del mismo color. En paralelo tenemos, fijaros, en paralelo a esto tenemos el 5, 2, que pega un saltito al 2. ¿Vale? Ya tenemos todos los verdes juntos, se multiplican, y los moraditos, que serían el 3, este moradito se ve poco. Voy a poner uno más fuerte, mejor el azulito, el 3, el 0, y pega un salto al 3. Este también es paralelo a la diagonal. Bien, pues si hacemos estas operaciones me da diagonal principal 2 por menos 1 por 3. Paralelo tenemos 3 por 5, pega un saltito al 6. Y los moraditos, paralelo 0 por 2, que multiplica por 0. Ahora tenemos el segundo de las multiplicaciones, que sería diagonal secundaria 0 por menos 1 por 6. ¿Vale? Paralela tenemos 2 por 5 y lo multiplicamos pegando un saltito por 2. Y luego paralelo tenemos 0 por 3, que multiplicamos pegando un saltito por 3.
2 por menos 1, menos 2. Menos 2 por 3, 6. Luego, esto es 3 por 5, 15 por 6. Más sencillo, 5 por 6, 30 por 3, 90. Más 0 por 2 por 0, que es 0. Menos 0 por algo, 0. 2 por 5, 10. Por 2, 20. Y 0 por algo, 0. Es decir, tenemos 96 menos 20, que es igual a 64. Perdón. Aquí ha habido una confusión. Porque es que menos 6, por lo tanto es 84, menos 20, 64. Vale, aquí he cometido también, si el determinante de A, vamos a poner las líneas verticales. Pido disculpas. Vale, la forma de hacerlo no solamente se puede hacer por regla de Sarrus. Se puede hacer también por una cosa que se llama adjuntos. Ahora mismo no me interesa que sepáis lo que es un adjunto, un menor complementario y esas cosas, ya lo veréis. Pero ahora mismo me interesa el procedimiento, porque ese procedimiento a mí me va a servir y me va a servir para hacer el producto vectorial, ¿vale? Lo que estamos persiguiendo es poder hacer el producto vectorial mediante los determinantes, pero seguramente no lo haréis por la regla de Sarrus, que es una posibilidad, sino que lo haréis seguramente por adjuntos. No importa el nombre, pero lo voy a poner para que sepáis lo que es por adjuntos. Y por adjuntos también podemos hacerlo y vamos a ver que este determinante es exactamente el mismo, nos va a dar exactamente lo mismo. Dos procedimientos para llegar al mismo resultado. Vale, ahora tenemos entonces determinante de A, que es 2, 3, 0, 0 menos 1, 5, 6, 2, 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer después con los vectores, ¿vale? Vamos a coger esta fila de arriba, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. En la fila de arriba tenemos el 2, el 3 y el 0. ¿Vale? Voy a poner esto así para que lo veáis un poquito más claro. Vamos a poner 2 multiplicado por su adjunto. Y su adjunto no es otra cosa que el resultado de tachar la fila donde está y la columna donde está, ¿vale? Que en este caso es menos 1, 5, 2, 3, ¿vale? Ahora nos vamos a fijar en el 3. Y al 3, que está en medio, le vamos a poner un signo menos. Tiene su porqué, pero no quiero complicaros más. Simplemente, bueno, voy a decir, el 2 está en la primera fila, primera columna. Si sumamos, bueno, da la casualidad que 1 más 1 es 2 par. Y como es par, se pone positivo.
El 3, sin embargo, está en la primera fila, segunda columna. Y si sumamos 1 más 2 es 3, impar. Y si es impar, se le pone un signo menos. No voy a entrar en más detalle, simplemente, si al sumar la fila y la columna donde están es un número par, me da entonces que tengo que poner un signo positivo delante, y si sumamos la fila y la columna donde está y me da un número impar, le pondremos un número negativo. Voy a borrar porque si no aquí voy a tener un cacao. Podéis darle al pause y lo veis un poquito mejor. Me gustaría dejarlo todo escrito para que lo vierais bien, pero es que la pantalla es como es. Bien, ahora el menos 3. Voy a volver a poner 2, 3, 0. 0 menos 1, 5, 6, 2, 3. Y decimos el adjunto de 3. Bueno, pues el adjunto de 3 es el resultado de tachar la fila donde está el 3 y la columna donde está el 3. Y entonces ponemos 0, 5, 6, 3. Lo que aparece ahí, 0, 5, 6, 3. Y ahora el 0, ¿por qué ponemos un signo más? Porque está en la fila 1, columna 3, 1 más 3, 4, par positivo. Esto no haría falta porque 0 por algo es 0, pero bueno, vamos a ponerlo. 2, 3, 0, 0 menos 1, 5, 6, 2, 3. Y el adjunto de 0 es el determinante que resulta de tachar la primera fila, la fila en la que se encuentra, en la columna en la que se encuentra. El adjunto es el determinante que resulta de tachar la fila y la columna en la que se encuentra, en este caso, el 0. Muy bien. Voy a borrar, con vuestro permiso. Esto decíamos que se hacía multiplicando diagonalmente y que después se restaban, ¿verdad? Este por este menos este por este. Bien, tenemos entonces, con vuestro permiso, voy a borrar para poder seguir escribiendo abajo. Pido disculpas porque tengo que borrar. Y me da 2. Recordemos, se multiplican diagonalmente. 3 por menos 1, menos 5 por 2, menos 3 que multiplica a 0 por 3, menos 5 por 6, más 0 que multiplica a 0 por 2, menos 1 por 6. Esto es igual a 2, menos 3 menos 10, menos 3 que multiplica, bueno, 0 por 3 es 0, menos 5 por 6, 30, más, bueno, 0 por algo, que es 0. En definitiva, tengo 2 por menos 13, más, porque menos por menos es más, 3 por 30, que es 90, más 0. Es decir, menos 26 más 90, que es igual a 64, que es lo mismo que me daba antes. Puedo hacer un determinante por la regla de Sarrus y puedo hacerlo por adjuntos. Y los dos métodos me van a dar el mismo resultado. Bueno, pues sabiendo ya
estas cosillas podemos hacer el producto vectorial. Sé que estamos viendo muchas cosas y os pido disculpas porque son muchas cosas para entender. Bueno, vamos a hacer entonces ya el producto vectorial. Ya voy a borrar esta pantalla y vamos a poner dos vectores, ¿vale? Vamos a poner el vector U, que es el 1, 2, 3, y el vector V, que es el 4, 2, menos 1. Y vamos a escribir U por V. Y U por V se hace de la siguiente manera. La primera fila lleva los vectores unitarios I, J, K. Después ponemos el primer número, el primer vector, 1, 2, 3. Y después el segundo, que es el 4, 2, menos 1. Y diréis, ¿esto de la IJK de dónde se la ha sacado? Bueno, IJK son vectores unitarios, veréis. Cuando nosotros tenemos dos dimensiones, hablamos de X, del eje de las Y, bien dibujadas, pero a mí me sale irregular sin la regla. Y entonces aquí tenemos que el vector unitario del eje X es la Y y el vector unitario del eje Y es el vector J. Unitario porque tiene módulo 1. Pero ahora que estamos en tres dimensiones, tenemos tres ejes. Luego voy a tener que borrarlo porque si no, no me cabe, no tengo espacio para las operaciones. Veréis, en tres dimensiones tenemos que este es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. El vector unitario de X sigue siendo la Y, tiene esta dirección y este sentido y módulo 1. El vector unitario del eje de las Y es J, tiene esta dirección, este sentido y módulo 1. Y el vector K, el eje de la Z, está el vector K con esta dirección, este sentido y módulo 1. Entonces, y J es lo que teníamos antes y le añadimos la profundidad. Ya estamos en tres dimensiones. Bien, pues vamos a hacer este determinante por adjuntos, como lo hicimos antes. Con permiso, voy a borrar para poder hacer las operaciones. Podéis siempre darle al pause, ir para atrás, volver a verlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a el vector Y. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Solo que antes tenía numeritos y ahora tengo vectores, pero me da igual. 1, 2, 3, 4, 2, menos 1. Y como voy a hacer adjunto, voy a tachar la fila donde está la Y, la fila donde está la J, la columna donde está la Y, perdón. Y entonces nos queda un determinante que es 2, 3, 2 menos 1, ¿vale? Tachamos la fila y la columna donde está la Y y el determinante que me queda es el 2, 3, 2 menos 1. Ahora ponemos menos J. ¿Por qué? Porque la J se encuentra en este caso en la primera fila, segunda columna, 3 impar y por lo tanto hay que ponerle un signo negativo porque estamos trabajando con adjuntos. Ya veréis por qué, pero por ahora nos quedamos con eso. Vuelvo a escribirlo todo. I, J, K, 1, 2, 3. Por supuesto, luego no tenéis que escribir tantas cosas. Faltaría más.
Bien, vamos a ver dónde está la J. Esta es la fila, esta es la columna de la J. Y me queda como determinante 1, 3, 4 menos 1. Muy bien. Y ahora más K. K está en la primera fila. Y en la tercera columna, 1 más 3, 4, par positivo. A ver qué determinante me queda. Y JK, 1, 2, 3, 4, 2 menos 1. Tachamos la fila donde está la K, la columna donde está la K, y me queda como determinante 1, 2, 4, 2. Muy bien. Ahora para resolverlo, como son de 2 por 2, multiplicamos en diagonal, luego multiplicamos la otra diagonal y lo restamos. ¿Vale? La de 2 por 2 es muy sencillita. Entonces es I por 2 por menos 1 menos 3 por 2 menos J, 1 por menos 1 menos 3 por 4 más K, 1 por 2 menos 2 por 4. Perfecto. Entonces esto es I menos 2, 2 por menos 1 menos 2, menos 3 por 2, 6. Esto ya es operar, menos J, 1 por menos 1 menos 1 menos 12, más K, que es 1 por 2, 2, menos 8. Perfecto. Y esto es I menos 2 menos 6 menos 8 menos J menos 1 menos 12 menos 13. Ay, qué poquito me gusta el 13, que le tengo un poco de manía, como soy supersticiosa, más K por 2 menos 8, que es menos 6, es decir, menos 8i menos 13j menos 6k, que se puede poner en forma de menos 8, menos 13 y menos 6 con sus comas y ya está, ¿vale? Se puede poner con IJK o se puede poner entre paréntesis separado por comas. Un momento, vale, más 13. Fijaros, me ha dado un vector. Solamente tenéis que saber eso. El producto vectorial se hace poniendo IJK encima, un vector, el 1, 2, 3, otro vector, 4, 2, menos 1, y después lo resolvemos por adjuntos. Os he explicado las reglas de Sarrú, pero lo normal es que lo hagáis así, por lo que se llama por adjuntos, ¿vale? Se llama por adjuntos, pero no hace falta que lo sepáis, simplemente que os vaya sonando. Cuando lo deis en matemáticas, pues diréis, fíjate qué sencillo era y yo complicándome. Y llegáis a un vector. Por cierto, curiosidad, este vector es perpendicular a U y perpendicular a V, ¿vale? Muy bien. Tenemos que saber alguna cosilla más. Perdón. Voy a borrar la pantalla, ya va quedando menos. También tenemos que saber la interpretación geométrica como hicimos con el producto escalar. Y es que U por V es el módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman. Para saber el ángulo lo mejor es utilizar el producto escalar. Pero es verdad que el resultado del módulo de U por V
va a ser el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman. Y aunque eso va a tener unas aplicaciones como hallar el área del triángulo, yo solo quiero que sepáis una cosa. Si alfa vale 0, es decir, cuando los vectores son paralelos, ¿vale? Entonces el seno de alfa es el seno de 0 y por lo tanto, como nosotros sabemos, y si no lo sabemos lo miramos en la calculadora, el seno de 0 es igual a 0, el módulo de u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el seno de 0, que hemos visto que es 0, y esto me da 0. Es decir, si son paralelos, su producto vectorial es 0. Eso, fijaros, cuando estábamos con el producto escalar, si son ortogonales, el producto escalar es 0. Pero aquí, si son paralelos, su producto vectorial es 0. Y si alfa es 90 grados, lógicamente tenemos que el seno de alfa es igual al seno de 90 grados, que es igual a 1. Y por tanto, u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el seno, que vale 1, y es igual al módulo de u por el módulo de v. Esto tiene muchas aplicaciones cuando veamos campos magnéticos. Cuando veis los campos magnéticos veis el producto vectorial, y entonces tenéis que tener en cuenta esto que estamos viendo, ¿vale? Cuando los vectores son paralelos, cuando los vectores son perpendiculares. Si son perpendiculares, u por v es el módulo de u por el módulo de v. Si son paralelos, u por v, o sea, el módulo de u por v, es 0. Y hay una cosita que no quiero dejar de ver, bueno, que son importantes, que son los vectores unitarios, IJK. Un par de cosillas de estos vectores unitarios. Primero, hemos dicho que si son paralelos, su producto vectorial es 0, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo hago i por i, no hay nada más paralelo que un vector consigo mismo, es 0. Y claro, j por j, pues también es 0. Y k por k, pues también es 0. ¿Vale? Porque son paralelos, porque entre ellos forman un ángulo de 0 grados. Y hemos dicho que 0 grados me da un producto vectorial 0. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los mismos vectores? Con vuestro permiso lo voy a explicar en la siguiente pantalla. Veréis. ¿Qué pasa si yo tengo los vectores i, jk y lo multiplicamos entre ellos? I por j, i por k, k por i, k por j. El orden es importante, ¿eh? Es muy importante. Pues bueno, tenemos una regla, algunos los explican con un circulito, otros los explican con un triángulo, da igual. Tenemos, y ya con esto estamos terminando, tenemos, el resultado es positivo cuando multiplico en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale?
Pero si yo multiplico en sentido contrario al de la aguja del reloj, perdona mi dibujo, me da negativo. Vamos a ver esto que implica. Si yo hago I por J, está en el sentido de las agujas del reloj. I por J me va a dar K, el siguiente. Y como es positivo porque está en el sentido de las agujas del reloj, es más K. Si yo hago J por K, J por K me da más I, porque está en el sentido de las agujas del reloj. Y por último, K por I es igual a más J, sentido de las agujas del reloj. Oye, ¿por qué I por J me da K y no me da J o no me da I? Os comenté antes que el producto vectorial me da un vector perpendicular a ambos. Y yo antes os he comentado, ¿vale? X y Z. Os he comentado dónde estaban los vectores unitarios, es decir, de módulo 1. Pues veis que el vector, ¿qué mal me ha salido este vector? Bueno, el vector perpendicular a I y a J al mismo tiempo es K. O el vector perpendicular a K y a I al mismo tiempo es a K y J es I. O el de I y K es J. Es un vector, me tiene que dar un vector perpendicular a ambos. Muy bien. ¿Y si lo hacemos en el sentido contrario al de las agujas del reloj? Pues entonces me da negativo. Esto es un truco. Podríamos ver por qué, pero es un truco para que lo hagáis y no tengáis que saberlo de memoria. Que a mí la memoria, bueno, no me gusta mucho porque son muchos conceptos. J por I va en el sentido contrario de la aguja del reloj. Lógicamente me da el otro, K, que es perpendicular a ambos. Y como va en sentido contrario, lleva signo menos. K por J es igual a menos I. Y I por K es igual a menos J. Siempre me da el otro. Y si va en un sentido será positivo y si va en otro sentido será negativo. Es decir, el orden es muy importante. No es lo mismo hacer, por ejemplo, K por I que I por K. Porque uno me da más J y el otro me da menos J. Bueno, pues hemos visto en este vídeo algunas de las cosas importantes sobre el producto vectorial. Espero que os hayan quedado un poquito más claro. Son pinceladas, porque he pasado por encima de las matrices, por encima de los determinantes, sin ver propiedades, sin ver operaciones. Esto tiene muchísimas más cosas, pero lo que me interesa es que sepáis calcular el producto vectorial a través de los determinantes, ya sea por la regla de Sarrus o bien sea a través de los adjuntos, que vemos que me dan el mismo resultado. Y así, bueno, pues ver esto un poco más sencillo. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis dudas, por favor podéis escribir comentarios en YouTube y estaré encantada de responderosla. Bueno, como siempre, muchas gracias por haber atendido. Sed felices y nos vemos en el próximo vídeo.